Muy bien, continuamos con el ciclo de vida de un proyecto. Ahora vamos a ver, continuamos con la etapa de ejecución. Vamos a ver las actividades y tareas, además de la metodología. Bueno, dentro de la ejecución de cualquier proyecto, consiste en realizar un conjunto de actividades y tareas con el objeto de obtener los productos del proyecto y alcanzar buenos resultados que cumplan los objetivos marcados. Aquí pues debemos de intentar que las actividades y tareas pues sucedan en un orden lógico y que indiquen de manera concreta y precisa cuáles son las actividades que hay que ejecutar, así como las diferentes tareas en que se dividen las actividades. Y cuando describamos las actividades y tareas de nuestro proyecto, tenemos que tratar los siguientes puntos. Debemos de especificar las actividades y tareas a realizar, señalar una fecha de inicio y una de terminación de cada actividad. Además de señalar la cantidad y calidad de los recursos necesarios, es decir, recursos humanos, servicios, equipo, dinero, bienes, entre otros más, y esto es para cada actividad y tarea, además de indicar los métodos y técnicas que se utilizarán para realizar las diferentes actividades. Y en el caso de proyectos de trabajo social o de animación, pues es bueno que utilicemos técnicas e instrumentos que promuevan la participación de la gente en el desarrollo de proyectos. Ahora vamos con el calendario. Es uno de los aspectos esenciales en la elaboración de un proyecto y es la determinación de la duración de cada una de las actividades. Elaborar pues un calendario nos permite que a quienes juzguen nuestro proyecto pues establezca si existe una distribución uniforme del trabajo y si los plazos son realistas, y si los límites de tiempo asignados a cada actividad, ya sea un mínimo y un máximo, pues sean proporcionados entre sí o hay desajustes graves. Y para realizar el calendario existen diferentes técnicas. El más simple y conocido pues es el dichoso o famoso cronograma de actividades, o también conocido como diagrama de Gantt. Pues consiste en una matriz de doble entrada en la que se anotan en las líneas las distintas actividades que componen un proyecto y en las columnas el tiempo durante el cual se desarrollarán esas actividades, y una barra horizontal frente a cada actividad pues representa el periodo de duración de la actividad. Y bueno, la longitud de la barra nos indica las unidades de tiempo, señalando pues la fecha de inicio, la fecha de terminación de cada actividad. Y para realizar un cronograma pues solamente pues se requiere ordenar las actividades cronológicamente, determinando pues aquellas que se pueden realizar simultáneamente y estimar la duración de cada actividad y determinar en qué fecha va a comenzar cada actividad y en qué fecha se va a concluir. Además de que pues hay que contemplar la posibilidad de que se produzcan retrasos o se den situaciones imprevistas. Y por último pues queremos indicar que el calendario definitivo del proyecto lo debemos de elaborar una vez realizado el calendario financiero, que a continuación pues vamos a hablar de él. Y pues es importante tener en cuenta que para la realización de cada actividad pues vamos a necesitar dinero. Es por eso que lo siguiente pues son los recursos. Estos son recursos materiales y técnicos, humanos y financieros. Dentro de pues todo proyecto se requiere para su realización una serie de recursos, ya sean bienes, medios, servicios, entre otros más, y para realizar las actividades hay que obtener los productos y lograr el objetivo inmediato. Y cuando elaboremos nuestro proyecto es conveniente que distingamos tres tipos de recursos: los materiales y técnicos, los humanos y los financieros. Vamos a hablar de los recursos materiales y técnicos. Dentro de nuestro proyecto se debe de especificar las herramientas, equipos, instrumentos, infraestructura física y tecnologías que necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto. Dentro de los recursos humanos, estos son para ejecutar algunos proyectos hay que disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las
tareas previstas. Por consiguiente, pues deberemos de hacer constar en nuestro proyecto la cantidad de personal, las cualificaciones requeridas y las funciones a realizar, indicando quién es responsable de qué y cómo está distribuido pues el trabajo. En ocasiones incluso pues puede ser necesario formar a los recursos humanos para que el proyecto pues pueda llevarse a cabo. Y bueno, en estos casos hay que establecer qué formación ha de tener el personal que se necesita. Y bueno, eso es una parte importante para que pues nuestro proyecto tenga éxito. Ahora, con respecto a los recursos financieros, pues un proyecto en el que pues no hay recursos financieros, pues no es mucho más que una declaración de buenos propósitos, y por consiguiente pues debemos de realizar una estimación de los fondos que se pueden obtener, esto con indicación de las diferentes fuentes con las que podamos contar, es decir, quizás subvenciones o aportaciones de los socios, o quizá de los colaboradores, o créditos o préstamos, o quizá un presupuesto ordinario de la organización, o un pago del servicio por los usuarios, entre otros más que podemos obtener, otros recursos. También los recursos financieros nos sirven para pues pagar los otros recursos, que son los humanos, materiales y técnicos, y con esto pues quedará establecida la estructura financiera del proyecto, quién o qué financia a qué. Y bueno, también se tiene que elaborar un calendario financiero. No solo hay que prever los gastos, sino que también el momento en que se van a producir. Y bueno, no solo debemos de tener ingresos para pagar nuestros gastos, también es necesario que tengamos los ingresos antes de pagar nuestros gastos o nuestros bienes. Y de no ser así, al menos debemos de prever ese desfase y pensar en la manera de afrontar pues quizá una crisis económica. Esto pues puede ser quizá con nuestro propio dinero o solicitando un aplazamiento a los acreedores a los que debemos de pagar. Y bueno, normalmente la elaboración de un proyecto conlleva unos pequeños gastos iniciales que a menudo deben de pagarse confiando en recibir pues más tarde algunos ingresos, y la valoración de las contribuciones en especie, es decir, estos están relacionados con los recursos. La valoración de las contribuciones en especie consiste en transformar los recursos materiales y humanos en recursos financieros, y esto tiene una especial importancia en el caso de las organizaciones y proyectos de voluntariado o de carácter social. Y bueno, vamos a continuar con seguimos con la etapa de ejecución, pero ahora vamos a hablar del presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto y nos referimos a la gestión de proyectos, aquí pues se debe de hablar de cómo hacer un presupuesto. De hecho, pues es una de las principales etapas que contempla la dirección de proyectos, y esta organiza y estima los gastos y recursos financieros en los que se necesita incurrir para que un proyecto se pueda llevar a cabo, y la rentabilidad pues es uno de los elementos más importantes para que un proyecto pues sea exitoso. Y bueno, este proyecto o los proyectos en gran medida se logran con un buen presupuesto. Muy bien, como definición, un presupuesto pues de un proyecto pues forma parte de un proceso de financiación que puede dividirse en 3 fases, en las que el director del proyecto debe de implicar a todos los departamentos en cuestión de la empresa. Y bueno, aquí vamos a llevar a cabo la evaluación del costo de un proyecto. Este se establece haciendo referencia a los costos reales de proyectos similares, siempre y cuando pues sea posible. También debe ser de acuerdo a un presupuesto del proyecto. Esto quiere decir que son las dotaciones presupuestarias que se definen de acuerdo al desglose del proyecto, y también una matriz de costos, que como nota pues una matriz de costos es un método de cálculo muy utilizado en la gestión de proyectos, que es el
EVM, o también conocido como método del valor ganado, y que es una herramienta muy simple que nos permite medir el progreso del proyecto y anticiparnos al futuro comparando diariamente pues las estimaciones con las acciones realizadas y sus costos reales. Ahora bien, vamos a ver que el presupuesto consiste en identificar y clasificar. ¿Qué vamos a clasificar? Los gastos, los ingresos adquiridos o en un proceso de adquisición. También pues en un presupuesto provisional, que son los gastos igual a los ingresos, y también los desarrollos de las estrategias anteriormente pues que hemos mencionado, que nos permiten realizar el presupuesto adecuadamente y pues a la vez garantizar una ejecución exitosa. Dentro del presupuesto existen las misiones del encargado del proyecto. El encargado del proyecto pues cuenta con las siguientes misiones. Número 1 pues es evaluar la viabilidad del proyecto, es decir, un estudio de mercado, una prueba de concepto, las primeras estimaciones del presupuesto y de los recursos disponibles. También número 2 pues definir los objetivos. Número 3 dividir el proyecto y la programación de las tareas. Número 4, estimar y asignar los recursos humanos y materiales. Número 5, identificar los factores de riesgo. Y número 6, planificar los proyectos y programarlos. Ahora bien, vamos a hablar de calcular los costos y realizar un presupuesto provisional y definitivo. Aquí pues hay que presentar el presupuesto a la dirección para pues su validación y hacer las correcciones en lugar de ser necesario. Y bueno, dar un seguimiento al progreso del proyecto y planificarlo y realizar ajustes al presupuesto, ya sea en tiempo real. Bueno, ahorita vamos a ver los tipos de presupuesto.